Bienvenida a Carlos Ramos Padilla, analista, Eduardo Torreblanca, analista, y Eduardo Manzanares, analistas, todos de Mega Noticias. Pues bueno, ¿cómo entender esto, Carlos Ramos Padilla? Gracias a los tres por estar aquí con nosotros en la debate. ¿Cómo entender esto, Carlos? O sea, estábamos en México pues acostumbrados a que entra un nuevo presidente, aunque fueran del mismo partido, pero traía ideas nuevas, proyectos nuevos, plataformas nuevas. Ahorita es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿estamos ante una presidenta o ante un proyecto que impuso el presidente anterior? Hola, Beto. Buenas tardes, saludos. Los Eduardos estar en esta mesa y en esta participación. Bueno, lo decías tú, lo anticipabas hace unos segundos. La presidenta no solamente no niega las herencias, sino las promueve, y muestra de esto fue también, como hablabas, este evento público en el Zócalo de México, en donde con las mismas frases, la misma retórica, la misma narrativa, e incluso las mismas interrupciones, cuando le decía multitudes a la turbamulta, les decía, no se han cansado, lo mismo que hizo en su último, dijo conforme el señor López. Estos 100 compromisos, Beto, amén de lo que opinen mis compañeros Eduardo, estos 100 compromisos representan un catálogo de tendencias, tensiones, pero que con pocas probabilidades pueden surtir efecto, se pueden cumplir. Veamos simplemente los incisos, los vamos a repasar, como el de seguridad, el de salud, fundamentalmente de la economía, y podría decir que son estos compromisos un circo de herencias de López Obrador, que él sigue, hay que decir la verdad, él sigue manipulando y orquestando, como en particular es el caso de la insurrección constitucional hacia el Poder Judicial. Aquí en Mega Noticias se ha elaborado un muy importante análisis, un resumen de las cinco de las 100 compromisos. Si quieren los vamos platicando a lo largo del programa, pero me parece que una parte sustantiva que ha creado una enorme crisis constitucional jamás vista en el país es la del Poder Judicial. Exactamente, Eduardo Torreblanca. Entonces, es esa situación, dice Carlos Ramos Padilla, que pues esto es un circo y es una continuación. Estamos ante un hecho inédito en la historia de nuestro país, donde realmente ahora la nueva titular del Poder Ejecutivo pues está respondiendo a todo lo que se hizo el sexenio pasado, pero ellos lo justifican y dicen, es que esto es un proyecto de transformación, ¿así lo ves? Pues yo creo que la labor de continuidad tiene, en el contexto en el que estamos, un reto muy complicado, porque no hay sustento, no hay bases firmes, digamos, la estructura que soportaría lo que ellos llaman el segundo piso de la cuarta transformación, no tiene bases sólidas. O sea, desde el momento en que tenemos que iniciar un año con un recorte importante de recursos, los redondos 750,000 millones de pesos de recorte presupuestal para poder corregir una parte del déficit fiscal que dejó el anterior gobierno de prácticamente el 6%, digo, teóricamente 5.9%, pero si ya le buscamos o le rascamos a los números finales, es muy posible que el déficit fiscal haya sido mayor. Ya el 6% es suficientemente complicado como para pensar que sobre esa estructura, sobre esos cimientos estructurales en materia financiera, se puede atender los rezagos, por ejemplo, de salud, que son muy importantes, los de educación y sobre todo el poder darle la vuelta a la tortilla al problema de la inseguridad, que exigiría sobre todo mucha inversión si lo que quieres es atacar con tecnología a las bandas criminales, que por supuesto tienen mejores recursos y más recursos que los que tiene el Estado mexicano para atender sus pendientes. O sea, lamentablemente la labor de continuidad no estará en posibilidad de la doctora Sheinbaum de reconocer que la factura que tiene que pagar, las facturas que tendrá que pagar, le van a impedir tener un margen de maniobra suficientemente amplio para atender de manera pronta todas las exigencias
que tiene que cumplir, más las que ella voluntariamente Sí. ha abierto ahora apoyos a los estudiantes de diversos grados de educación en el sector público, más las madres de 60, 63, 65 años. Es decir, vienen más retos en un contexto donde no hay suficiente dinero para pagar lo que ya se tenía. El margen de maniobra es muy reducido y ojalá haga un muy buen trabajo, porque si no lo hace, teniendo Pemex, por ejemplo, uno de los principales retos de las empresas productivas del Estado, ahora para estatales, si no cumple correctamente ese reto, más aparte el asunto del presupuesto del 2025, sería muy probable que México perdiera el grado de inversión y ahí vamos a tener un problema muy serio que nos va a costar muchísimo dinero a todos los mexicanos. Es que sí, la situación está difícil y lo están evadiendo, Eduardo. Lo están evadiendo, no hablan del tema y de lo que sí hablan es del Poder Judicial. Y aquí seríamos muy ingenuos los periodistas si creyéramos que no es una venganza del presidente anterior por todas las reformas, algunas muy descabelladas, que detuvo el Poder Judicial, Eduardo Manzanares. Entonces, por eso están atacando al Poder Judicial. Esto es una venganza. No van a decir, no, es una especulación, es una lectura. Completa. Adelante. No, es una completa venganza y el día de ayer lo demostró Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara de Senadores, y también Ricardo Monreal al, asegurar o poner en el banco de la discusión el que no se les pagaría el haber de retiro a los ministros que están renunciando a partir del día de ayer. Y esto violando su propia ley, los transitorios de la propia ley aprobada por los senadores y por los diputados, es decir, por el oficialismo de Morena y sus aliados. Y esto es lo que realmente llama la atención. Aquellos que se sorprenden del por qué Claudia Sheinbaum está continuando con la labor de López Obrador, pues no sé por qué se sorprenden, porque ella lo dijo durante toda su campaña. Lástima, lástima, porque podrá pasar a la historia como una simple continuadora de proyectos de quien verdaderamente es la cuarta transformación, que se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador. Él sigue mandando. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta el momento creo que no ha habido un solo día en el que no mencione Claudia Sheinbaum a López Obrador en sus conferencias matutinas, y eso es la permanencia de su antecesor. Y vaya que tiene retos, Eduardo, mi tocayo ahora los mencionaba, el reto económico, porque sin dinero los programas sociales no van a poderse dar, se van a dar, sí se van a dar. ¿Cómo? Endeudándonos más, teniendo un mayor déficit público, desde luego. Habrá que esperar a ver si da o no da resultados el tema de la seguridad con Harfuch. Hasta el momento no lo ha hecho. El tema de la educación, no va a pasar absolutamente nada, y mucho menos con Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública. Pemex ayer dio cuenta de sus resultados financieros ante la Bolsa Mexicana de Valores, y pues más pérdidas de las que considerábamos, y la Comisión Federal de Electricidad está más o menos por ahí. Pero déjame, pongo un tema para el debate, Beto y Carlos y Eduardo. A ver, ¿cuántas veces nosotros los periodistas no hemos hablado de los proyectos transeccionales? ¿No estamos viviendo en un proyecto transeccional? Exacto, es que ese es el punto, ¿Tenemos o no tenemos titular del Ejecutivo, o estamos trabajando un proyecto que empezó en 2018 y quién sabe a dónde nos vaya a llevar? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Carlos, Eduardo, y regresamos con este debate, el análisis de esas famosas PRI, para que no lo persiguiera, porque era su cuate, por lo que fuera. Pero la regla máxima era ya no intervenir en el sexenio siguiente. Carlos Salinas de Gortari, en 1994, en diciembre, rompió esa regla y acusó a Ernesto Zedillo de haber cometido el error al haber devaluado la moneda cuando las reservas estaban escasísimas por culpa de levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y entonces rompe esa regla. Ahorita la nueva moda es, no me importa romper esa regla, vamos a seguir viendo
un sexenio donde lo encabece quien inició este movimiento en el 2018? Bueno, se han roto todas las estructuras, todo lo institucional. Los dos Eduardos nos han hecho un recuento muy importante de lo que se ha visto y de lo que se espera. Pero estamos viviendo una especie de ejercicio de contrapuntos, porque por un lado nos preguntamos si realmente hay una continuidad, o por otro lado estamos esperando ya un franco deslinde de la señora Sheinbaum de López Obrador. A ver, es cierto, el PRI tenía sus mecanismos, aceitaba su maquinaria para determinar quién sería el sucesor. Y esto correspondía generalmente a quien ocupaba la silla de la Secretaría de Gobernación. Bueno, en este caso no hay que olvidar que la señora Sheinbaum llega a la aspiración presidencial, a la candidatura, después de una serie de trampas, no lo digo yo, lo denunció públicamente Marcelo Ebrard, que hay que insistir que este sujeto, Marcelo Ebrard, es la tercera ocasión que pierde la candidatura presidencial. Primero con Manuel Camacho Solís, a razón de que llegó Luis Donaldo Colosio. Después que ganó la preferencia electoral, le cedió el espacio a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora él mismo en una conferencia acusó de que la señora Sheinbaum era una tramposa y que había sido amañado a través de la Secretaría de Bienestar los recursos para que ella se impusiera cuando él había ganado todas las preferencias. Esto evidentemente habla de un rompimiento inusual, insólito que se está viviendo aquí en la política nacional. Pero nos estamos encontrando con un ejercicio de contrapuntos muy delicados, porque por un lado, como decía bien Eduardo, no hay ocasión en que la doctora Sheinbaum no mencione al presidente, así lo llama, al presidente López Obrador. Y todas las frases, todos estos esquemas mediáticos que utilizó López Obrador, lo sigue repitiendo ella, primero los pobres, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ahora está proponiendo cambios, nada más para tratar de legitimar que llegó ella, cambios que no nos benefician y no nos dicen nada. Por ejemplo, al INE le quiere cambiar de nombre para poner el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y lo mismo va a ocurrir con la Secretaría de la Función Pública. Pero como bien decía Eduardo, las partes sustantivas, como la de seguridad, como la educación, como la económica, no tienen una claridad que nos marque hacia dónde vamos, cuál es el rumbo. Pongo un ejemplo. Acabamos de pasar por una verdadera tragedia, doble golpes hidrometeorológicos en Acapulco. En menos de un año, tanto Otis como John destrozaron el puerto, y no estoy exagerando. Acabaron prácticamente con la infraestructura del puerto de Acapulco. ¿Y cuál es la reacción que tiene la presidenta? Enviar buques cargados de energéticos, de petróleo y 20,000 millones de dólares para apoyar a quienes no tienen energía en Cuba. Me pregunto, ¿esa política nos beneficia a nosotros? Porque por un lado avientan las dádivas como el padrino en los bautizos, que venga el padrino para que a los pobres les lance las monedas y se arrojen al piso buscando las monedas. Lo mismo está ocurriendo con estos planes asistencialistas, pero por el otro lado reciben más apoyo los cubanos y venezolanos que nuestros hombres que están tratando de surgir, de sobrevivir a una tragedia impresionante. Son contrapuntos que no acabo de entender, y más aún es una judicial. Es que son cosas que no se quieren entender y que a lo mejor nos puedes explicar, Eduardo Torreblanca, en el aspecto económico. O sea, acaban de dar su reporte, como lo dice Manzanares, de Pemex. O sea, Pemex se ha insistido en diferentes foros aquí en Mega Noticias de que es un barril sin fondo, de que requiere de inversión privada, nacional, extranjera, para compartir riesgos. Para, si no encuentran petróleo, pues bueno, ya no perdiste tanto, arriesgaron. Si encontraron, pues bueno, repartir las ganancias, pero ese formato no va. ¿A qué nos estamos enfrentando con Pemex y con la CFE, Eduardo? En el caso específico de Pemex, que es más complejo por la enorme deuda que viene arrastrando, es la empresa petrolera más endeudada del mundo y una de las, seguramente de las menos productivas que haya tenido la industria petrolera mundial. La producción per cápita por trabajador en Pemex es de 18 barriles diarios.
Si dividimos cuántos barriles obtenemos entre el número de trabajadores, que son 120 y tantos mil trabajadores, resulta que correspondería a cada uno de ellos la producción de 18 barriles diarios. Cuando por ejemplo, la petrolera saudí árabe, que también es estatal, tiene un nivel de productividad cerca de números cerrados de 170 barriles diarios por trabajador. Y eso obliga a que el gobierno federal tenga que pues, demostrar ante la comunidad internacional que tiene idea de cómo darle la vuelta a la crisis financiera que está enfrentando esta nueva empresa productiva del Estado, porque finalmente ya es nuevamente estatal, y tratarán de que cubra sus números cerrados 100,000 millones de dólares en deuda, más números cerrados 22,000 millones de dólares de deuda con proveedores, y tratar de volverla productiva, tratar de alejarnos lo más posible del esquema de refinación, que es lo que produjo enormes pérdidas. Imagínate, en el sexenio, pérdidas mayores al 1.4 billones de pesos, sin tomar en cuenta el 1 millones de pesos que también invirtió el gobierno federal para tratar de recuperar, y aún así no se pudo. Más aparte, o sea, ojalá fuera el único problema que tiene el gobierno federal, más aparte tener que reducir a la mitad el déficit fiscal que te dejó el anterior presidente de la República. O sea, tienes que iniciar con un recorte presupuestal que ¿de dónde vas a sacar el dinero? O pides más prestado, ¿no? O bien haces un recorte de dónde, pues de construcción, de infraestructura, de salud, de educación, para poder cumplir con ese primer año. La situación es realmente muy complicada. La presidenta no tiene posibilidades de hacer lo que hizo en otro momento el señor Ponce de León, de Cedillo Ponce de León, cuando tuvo que reconocer que los anteriores se habían quitado lo habían dejado al país en sujeto con 4 alfileres, y después le contesta el equipo que había entregado el poder, que sí, pero los dejamos con 4 alfileres, pero ustedes se los quitaron. Ahora no hay forma de responsabilizar al anterior régimen, sino apechugar, y por eso no deja de hablar o de hacer referencia al anterior presidente y referirse a López Obrador como el presidente López Obrador. Pero bueno, al fin, yo no le deseo buena suerte a la presidenta de México, porque el asunto que se está jugando en el presupuesto del 2025 y en el asunto de solución de Pemex es realmente muy delicado, y ahí podemos tener una crisis muy importante si no acertamos a hacer bien las cosas. Sí, porque Eduardo Manzanares, en esa situación la retórica, la politiquería, las palabras, esas se las lleva el viento. La realidad va a ser esa, Eduardo. O sea, la situación económica los tiene acotados. O sea, se acabó el despilfarro, 500,000 millones de pesos para un Tren Maya que lo utilizan apenas creo que 2,000 personas al día, una refinería que nos costó 18,000 millones de dólares y que todavía no refina, un AIFA que nomás no despunta, la gente no lo ocupa, y mejor ya le van a meter manita de gato al aeropuerto de la Ciudad de México porque vamos a tener el compromiso del Mundial. El despilfarro se acabó, pero el margen de maniobra se cierra para la presidenta. Claro, déjame comentarte algo, Beto. Si Claudia Sheinbaum se deslinda de López Obrador, se desinfla por completo, Y hay que entender la narrativa del populismo, de izquierda o de derecha, la narrativa del populismo, que es generar una idea de que las cosas van perfectamente bien. ¿Por qué? Porque creen en la palabra de quienes están ostentando el poder el día de hoy. Entonces, no importa que el aeropuerto Felipe Ángeles no mueva la cantidad de pasajeros que debería para solucionar el problema aéreo de la zona metropolitana allá en la Ciudad de México. No importa que el Tren Maya no lo ocupe la gente. No importa que la refinería no refine. A final de cuentas, a lo que la gente le importa es que el aeropuerto hasta está siendo premiado.
La refinería se completó y no como una barda allá en Hidalgo cuando le echan la culpa al Calderón. Realmente quien suspende la refinería, la creación de la refinería en Tula es Enrique Peña y no Calderón. Y el otro que es el Tren Maya, pues el Tren Maya sigue moviendo pasajeros y es muy bonito y la gente pues prácticamente la compara con la llegada a la luna. Es decir, si algo tuvo Andrés Manuel López Obrador durante casi 6 años es insistir en una narrativa y en una realidad paralela. Obviamente a la gente pues no le importa, lamentablemente no le importa, Beto. Fíjate que tratándole de entender cuando acusa a la gente, es que ahora ya perdiste tus privilegios. Fíjate a qué privilegios yo me refiero y siento que ellos se refieren al que no necesitabas ayuda del gobierno, como mucha gente lo necesitaba, y ahora te están viendo afectados igual que a esos que se sentían afectados antes. Dicen, ya perdiste tus privilegios, ahora tú también dependes del gobierno igual que yo, y como quiero que más gente dependa igual que yo y sufra lo mismo que yo he sufrido por décadas, voy a seguir votando por Morena. Y esto es lo que nos está teniendo ahí, y no lo ha querido ver ni la oposición, ni el sector empresarial, ni el sector industrial, y todo esto nos puede llevar por muy, pero por muy mal camino. Vamos a hacer una pequeña pausa, la segunda y última. Regresamos con este golpeteo al Poder Judicial. ¿Qué representa económicamente, políticamente? ¿A dónde nos puede llevar? Y si es que lo podemos entender, lo que está ocurriendo. Volvemos en 2 minutos. Padilla, ¿qué significa este golpeteo al Poder Judicial? Y si el Poder Judicial está ya rendido. Muchos dicen, no, pues este arroz ya se coció. Así es, porque esta renuncia masiva está como que poniendo en problemas al régimen. Bueno, este es el golpe más artero que se puede dar al Estado de Derecho. Ya se han manifestado doctos en el tema, organizaciones civiles, incluso internacionales en este sentido. Déjame decirte que, como lo mencionaban hace unos minutos, se trata de una verdadera venganza, porque el presidente López Obrador no pudo llevar a cabo iniciativas justo a su modo, a su estilo, como esto de reservar la información del manejo del presupuesto por seguridad nacional sobre sus obras faraónicas, por ejemplo. Es solamente un solo detalle, pero ya lo expresó, ya lo dijo textualmente Fernández Noroña, el que dice que por fin los plebeyos llegaron al poder. Bueno, Fernández Noroña ya habló de la consumación de la venganza, así fue como lo dijo. Y ahora esta doctora, la señora Sheinbaum, juramentó que no es un acto meramente protocolario, mediático, el juramentar el día de la toma de protesta al cargo como Ejecutivo Federal. Es un compromiso que adquiere de manera verbal, un compromiso ético, un compromiso legal de hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y lo primero que han hecho es violentarla. A ver, ya se han marcado 2 suspensiones, ya se han marcado los desacatos en los que está cayendo ella cuando dice, es que no me han informado, es que no estoy enterada. Claro, en el está respondiendo, ya sabe, ya está dando acuse de recibo. Pero ya 2 juezas ya ordenaron el retiro de la publicación y ella entra en desacato, lo cual es un delito muy grave. Y ahora, con o sin renuncia de estos ministros, porque es una renuncia que no va a operar el día de mañana. Falta 1 año para que entreguen el ejercicio de sus actividades. Y en ese año ellos pueden sancionar a varios legisladores para retirarse del cargo o recibir una pena económica o cárcel. Sí. La primera vez, mira, Beto, Lalos, la primera vez, hasta donde yo entiendo en la historia de este país, en donde un cambio presidencial se da con uno de los poderes en paro. Y es la primera ocasión en donde entiendo también 2 poderes de la Unión se suman para derrotar, para dinamitar a un tercero. Yo no creo que estén derrotados, yo creo que tampoco estén fuera ya de la polémica nacional. Yo creo que la reforma judicial no va a pasar. Nos queda 1 minuto cada uno. Ese es el ámbito político al ataque al Poder Judicial, porque no se le puede llamar de otra manera. Económicamente, ¿nos va a afectar o no nos va a afectar? ¿Cómo nos ven los Estados Unidos, nuestro principal socio, otros países? Eduardo Torreblanca. Indudablemente nos afecta. La manera en cómo decidan resolver esta imposición será
la manera en que en el escenario internacional México será pues clasificado por la calidad de su democracia, porque ahora como la presidenta tampoco quiere hablar con la disidencia, con la oposición, me imagino que vamos a tener muy mal cartel. Yo no quiero que le vaya mal a la presidenta, porque si le va mal a la presidenta nos va a ir mal a todos. Pero bueno, hay veces que hay tendencias políticas y la de Morena es una muy clara, y que le echan ganas para que las cosas salgan mal. Y de esa mala decisión habremos de pagar una factura muy cara y ojalá esté yo totalmente equivocado. Un minuto, Eduardo Manzanares, ¿constitucionalmente está ya derrotado el Poder Judicial o todavía pudiera haber hasta revertir esa famosa reforma? Al contrario, mira, lo que hicieron estos 8 ministros al presentar la renuncia, tomando en cuenta que es aplicable o vale a partir de agosto del año 2025, les da mucho tiempo a los ministros porque viene la entrada al estudio de las controversias, hay que esperar a nivel internacional, seguramente van a votar en los términos que propuso el ministro Alcántara, y eso los tiene muy molestos. Eso los tiene muy molestos a la presidencia y al legislativo morenista. No se le esperaban, no la vieron venir de esa manera y creo que fue precisamente esa bocanada de aire que requería el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación específicamente, para poder subsanar y para poder salir adelante. Es decir, cupo la congruencia en 8 ministros. Sí, y además aprovecharon ese transitorio. Si renuncian antes del 31, antes de mañana, el haber de retiro se lo llevan. Y entonces dijeron, vámonos todos. Y entonces dijeron, no, espérate, no te puedes ir todos. Y no, se están llenando las alforjas. Qué situación hasta de risa. Oye, Carlos Ramos, sí. El haber... Beto, rápidamente, el haber de retiro lo tiene el ministro que está apoyando ahora, el exministro, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo tiene también Olga Sánchez Cordero. Claro. Y ahora resulta que Arturo Saldívar tiene uno de los mejores retiros en la historia del Poder Judicial de los ministros de la Corte. Claro. Carlos Ramos, Eduardo Torreblancas, Eduardo Manzanares, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos aquí a Debate en Mega Noticias. Volvemos en 2 minutos. Gracias.